Presidente, señorías, esta tarde iniciamos el debate de presupuestos generales del Estado para el 2015 y les tengo que decir que solo desde la mala fe no se puede reconocer que estos son los mejores presupuestos, las mejores cuentas públicas desde el inicio de la crisis. De esta crisis dura, larguísima y que ha afectado de forma tan contundente al conjunto de los ciudadanos españoles. Pero hay que reconocer que el camino de la recuperación, del crecimiento, de la creación de empleo, de la reducción del déficit y del aumento de inversión en gasto social se está iniciando y se está recuperando y es un paso positivo. Estas mejoras nos están alejando cada vez más del precipicio al que nos llevó las políticas socialistas y que hubieran provocado de forma inexorable la intervención y el rescate. En esta misma línea camina el título tercero, gasto de personal, los que se dedican a la función pública. La línea del rigor, de la sostenibilidad que nos conduce a la recuperación. Tenemos en España unos magníficos profesionales trabajando en las administraciones públicas. Profesionales que, salvo dolorosas excepciones, son un orgullo para todos los ciudadanos de nuestro país. Y quiero poner como ejemplo a los trabajadores de la sanidad pública madrileña que hicieron frente a la crisis del ébola con coraje, con sacrificio y con eficacia. Los empleados públicos españoles están sufriendo el efecto de la crisis. Eso es innegable, pero igual que el resto de los trabajadores del sector privado y que el conjunto de la sociedad. Para los trabajadores de la Administración pública, este duro camino empezó con el Decreto Ley 8/2010, aprobado por el Gobierno socialista, que ese decreto es el padre de todos los recortes y provocó la mayor pérdida salarial de la historia de los empleados públicos en nuestro país. Señorías del Partido Socialista, ustedes lo saben bien, ustedes refrendaron con su voto ese Real Decreto que reducía de media un 5% el salario de los trabajadores públicos. Y ustedes no quieren reconocerlo y ahora quieren ponerse la medalla del apoyo a los empleados públicos. Un poquito más de memoria, señorías. Después de 5 años de ajuste de las condiciones laborales, estamos comenzando una etapa de recuperación, de relajación progresiva de las medidas que afectaron negativamente a los funcionarios públicos. Y en esta trayectoria se plasma el compromiso del Gobierno de recuperar la paga extra del 2012, la paga extra de Navidad, que está contemplada en la disposición adicional 10ª. Los presupuestos inician el pago parcial, un 25% y en efectivo, de la paga extra que dejó aplazada porque era imposible, en las situaciones económicas que nos dejaron la economía, pagar esa paga extra y hacer frente a la reducción del déficit público, que era una tarea imperiosa para evitar, como antes he dicho, la intervención. Y de haberse producido la intervención, los sacrificios para los empleados públicos hubieran sido mucho mayores. Hay unos grupos políticos aquí en la Cámara, Partido Socialista, Izquierda Unida, otros, que se ponen las medallas de defensa de los empleados públicos, pero no tienen la memoria suficiente para recordar que en su lenguaje de tópicos y frases hechas, que son las monserjas de la izquierda más rancia, ocultan la doble moral de que en comunidades autónomas donde gobierna, ha suprimido los complementos de la paga extra autonómicos. ¿O es que acaso no saben que en Andalucía se han suprimido esos complementos en el año 2013 y 2014? Por cierto, en Cataluña también, con el apoyo de Esquerra Republicana y de CiU a los presupuestos catalanes. 1.500 euros menos al año de media para estos empleados públicos en 2 comunidades autónomas que, desde luego, no gobierna el Partido Popular y no es responsabilidad de él haber atendido a estos recortes. Y decirles también, señoría, que no solo se recupera parte de la paga extra,
de Navidad del 2012, sino que se amplía la tasa de reposición de efectivos. Es verdad que nos dicen que si es poco o mucho, y las enmiendas de los grupos de la oposición muchas veces son "y 2 huevos duros más", porque cuando se propone el 10 dicen el 30 y cuando se pone el 50 piden el 100. Pero bueno, aumentan las tasas de reposición del 10 al 50% y al mismo tiempo también aumentan los sectores donde se puede aplicar, sectores básicos, sectores esenciales y sectores sociales. Este presupuesto hay que reconocer que congela las retribuciones de los empleados públicos, pero también es verdad que lo congela en una situación muy distinta al 2010. Ahora tenemos un IPC en índices negativos, el menos 0,2%, y además se empezará a notar el año que viene los efectos positivos de la bajada del impuesto sobre la renta en los bolsillos de los funcionarios públicos. Cuando ustedes redujeron el salario al 5%, en media de 5%, crecía el IPC al 3% y hubo una subida de impuestos. Es muy distinto. También decirles que el Partido Popular y el Gobierno trabajan por tener una función pública profesional, cualificada e independiente, plantillas adecuadas a las necesidades reales de unos servicios públicos de calidad y sostenibles. Apostamos por los servicios públicos de calidad, señorías. Esta función pública, además, debe ser garantía de la legalidad y las buenas prácticas en las administraciones públicas y, además, deben ser una herramienta básica de control de la corrupción política, sindical, empresarial y funcionarial, que, desde luego, está generando un escándalo razonable entre los ciudadanos españoles. Señor presidente, termino. Estamos iniciando el camino que pondrá fin a los esfuerzos solicitados a los empleados públicos. Y esta senda debe recorrerse al ritmo de la recuperación económica. Y en eso estamos, señorías, en la recuperación. No podemos atender sus enmiendas porque, lógicamente, suponen una contradicción evidente. Nos piden que reduzcamos el déficit y al mismo tiempo que aumentemos los gastos. Y, desde luego, no nos explican de dónde sacar el dinero. Y, desde luego, a Izquierda Unida habría que recordarle que, hablando de médicos y de sanidad, que en Andalucía se están renovando los contratos de los médicos cada 6 meses y que en el servicio de salud andaluz a muchos trabajadores se le ha reducido un 25% su salario y su jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín Toledano.